Continuamos nuestra tertulia de Descubriendo el siglo XXI. Y vistos eso, la oración, la limosna, el ayuno, hay una forma, hay muchas, vuelvo y repito. Los romanos, cuando había así muchas opiniones, solían decir tot capite, tot sententiae, tantas cabezas, tantas opiniones. Y métodos de lectura y de oración, pues hay muchos. Uno muy conocido, que ya nos lo han oído citar, y que sería interesante que en estos días de Cuaresma lo practicaran, es el llamado la lectio divina, la escucha de la palabra. Recordemos que la palabra de Dios es para ser escuchada, para ser leída, pero sobre todo para dejarla que escuche. En el Antiguo Testamento, el mundo del Antiguo Testamento, era el mundo en el cual se escuchaba. Recuerda Israel, recuerda siempre, es la palabra que va a estar muy presente y demás. Cristo central ciertamente es el centro de la Sagrada Escritura, eso ya lo hemos dicho por activa y por pasiva un montón de veces. Y Cristo resucitado reveló la Escritura a sus discípulos. La Iglesia primitiva relee el Antiguo Testamento con una nueva luz centrada en Jesucristo como Mesías, y de ahí se lanza a la, podríamos decir, a la enseñanza de usar la Escritura como lectura y como oración. La Sagrada Escritura es la palabra de Dios escrita, Jesucristo es la palabra viva de Dios, es el centro de la Sagrada Escritura. Entonces, partiendo de estas premisas, se elaboró un método de lectura, igual que hoy en día hay métodos para aprender inglés, para aprender matemáticas, pues también había un método para aprender a rezar con la palabra de Dios. Se llama la lectio divina. Esta frase la acuñó un experto, un teólogo llamado Orígenes, en los comienzos del cristianismo, y los padres del desierto pusieron gran diligencia en la lectura de la Escritura, acompañándola con la oración. Los padres del desierto fue un grupo muy interesante de cristianos que huyeron de las ciudades, primero por peligro a las persecuciones, y segundo porque ya una vez pasadas las persecuciones sabían que había demasiadas tentaciones para comportarse bien, vamos a llamarlo así, y prefirieron las montañas, los lugares desiertos, la soledad de la vida y la soledad para rezar, para hacer sentir más cerca a Dios. Y va a ser el embrión del cual va a surgir después toda la vida monástica, toda la vida religiosa en la Iglesia. Pero ellos basaban su actividad en la lectura de la palabra de Dios y rezar con la palabra de Dios. San Jerónimo le dio gran estructura, San Benito lo incorporó a su regla monástica y demás. En el siglo XII hubo un monje cartujo que describió el método de leer y sobre todo el método de oración con la palabra de Dios, que le llamó los 4 escalones. Después cayó en desuso y se utilizó solamente en monasterios, y hoy en día se le está reactivando, reactualizando la enseñanza, la lectura, la oración a través de la palabra de Dios. Guigo, el monje cartujo que organizó en la Edad Media la oración con la palabra de Dios, con la lección divina, estableció 4 escalones, 4 escalones que conducían a Dios: lectura, meditación, oración y contemplación. Ese era el método que él iba usando. Lectura, los escalones de la lección divina eran lectura. ¿Qué dice el texto? Hay que entender lo que nos está diciendo la palabra, porque si no sabemos qué está diciendo, difícilmente podremos rezar, podremos entender. Por eso, primero ponerse en ese ambiente, en ese tono, en esa lectura y en esa actitud de escucha. ¿Qué dice el texto? La segunda etapa va a ser qué nos dice el Señor a través de ese texto. O sea, pensemos que estamos utilizando textos que tienen 2, 3, 4, hasta 5.000 años de antigüedad. Entonces, ¿cómo actualizar? Igual que hemos hecho un breve ejercicio de actualizando lo que es el ayuno, lo que es la limosna, lo que es la oración, pues es actualizar qué nos dice el Señor con ese texto. Sería la meditación. Ahora,
Un diálogo supone un dame y un toma. Un diálogo que yo hablo y el otro responde. El otro habla y yo respondo. ¿Qué nos dice el Señor? Actualizar su palabra. ¿Qué le decimos nosotros a Dios? O sea, la palabra nos está diciendo algo. ¿Qué me está diciendo? Esa palabra va a provocar una serie de reacciones, una serie de pensamientos, una serie de actualizaciones y demás, que son las que le decimos nosotros al Señor. Para que haya un diálogo se necesitan dos personas, porque si no se convierten en monólogos. Yo digo, no escucho, él dice su retahíla, no escucha lo que yo digo. O sea, tiene que haber siempre un diálogo. En la oración tiene que haber siempre un diálogo. Y entonces, pero ¿cómo experimentamos esa comunión con Dios? Sería el cuarto paso. ¿Cómo experimento yo que efectivamente ese diálogo me lleva a algo? Esa oración a través de la palabra de Dios me lleva a algo. Puedo conversar y ¿qué es lo que me lleva a algo? ¿Cómo experimento la comunión con Dios? O sea, en el fondo es vivir la palabra. Si yo digo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Qué le estoy diciendo a Dios? Primero, que es Padre. Segundo, que me pongo en las manos de Él. Hágase tu voluntad. Pero que no se haga tu voluntad, no lo que yo quiero que sea tu voluntad. Dejarle esa libertad a Dios. En la tierra y en el cielo, o sea, en cualquier parte. O sea, decir, bueno, sí, para cuando estoy metido en la iglesia, en la capilla, en el círculo de oración, en la ultrella, en la asamblea catecumenal, en lo que sea, no, en el cielo y en la tierra. Y dejarle libre en las manos a Dios. Hágase tu voluntad. Dejar que se haga la voluntad de Dios. No, lo que es la voluntad de Dios, no lo que yo quiero que sea la voluntad de Dios. Es vivir la palabra. Experimentar la comunión con Dios. Vivir la palabra. Y luego, claro, si nos quedamos en esos 4 pasos, que dice el Señor, que dice el texto, entender la palabra, que nos dice el Señor, actualizarla, que le decimos es dando y dando, orar con la palabra, cómo experimentar la comunión, pero pues esos 4 puntos se nos pueden quedar en nada, en mirarnos, perdonen la expresión, en mirarnos el ombligo, en estar siempre acercando, no, tiene que llevarnos a una apertura. Esa apertura nos va a llevar a qué acciones nos invita el Señor. Llevar a la práctica la palabra. O sea, resumiendo, rezar con la palabra de Dios. Vuelvo y le repito, se puede rezar de muchas maneras. San Pascual Bailón rezaba bailando. Ha habido San Juan Bosco predicaba la oración del cada día, que es las cosas que tenemos que hacerlas bien como si fuera una oración, ofrecérsela a Dios. Hay muchas maneras, pero la oración con la palabra de Dios tiene esas etapas. Primero, entender la palabra que me dice el texto, qué le digo, qué nos dice el Señor actualizando esa palabra que tiene 3, 4, 5 mil años escrita, pero sigue siendo viva. O sea, cómo yo escucho hoy en día, qué le digo yo al Señor, orar con esa palabra, cómo experimento la comunión con Dios, vivir la palabra, y eso nos lleva a las alegrías y las esperanzas, las penas y las tristezas de la humanidad. Son las alegrías y las esperanzas, las penas y las tristezas de los creyentes en Cristo, porque nada humano le es ajeno al creyente, nos recuerda el Concilio Vaticano II. Entonces eso nos lleva a la práctica de la palabra. Desde la escucha, desde el diálogo, desde la oración, desde la vivencia, a la práctica de la palabra. Esa es una forma de oración. No es la única, no es la exclusiva, es una de las grandes formas que se ha habido a lo largo de la Iglesia, pero que pienso que si la practicamos nos va a ayudar a varias cosas. Una de ellas, a conocer la palabra, descubrir la palabra de Dios. Que la Biblia no sea una colección de libros, 73 libros, hay muertos de risa y cogiendo polvo en las librerías y en las estanterías de nuestras casas, sino que sea la eficacia, la cercanía, la vida, la vitalidad de nuestra palabra, de nuestra cercanía a Dios. Segundo lugar, que nuestra oración sea nueva, sea fresca, sea
grande sea la que nos abarca todos los momentos de nuestra vida, que no nos convirtamos en papagayos, en repetidores, en magnetófonos que repiten y repiten y repiten y repiten, que nuestra oración no sea monótona. A eso nos ayuda la palabra de Dios, a eso nos ayuda. Y como hemos dicho, el tiempo de Cuaresma es tiempo de oración, tiempo de ayuno, tiempo de limosna. Que esa oración nos lleve a buscar de la escucha de la palabra, nos lleve a buscar al hermano que está necesitado de nosotros y que le podamos compartir aquello que Dios nos ha dado, que es la vida, el tiempo, la alegría. Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia es la vida que une a Dios y el hombre porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestro pecado. Con estas palabras el Papa Francisco convoca a toda la Iglesia con la misericordia del Padre. Viviremos y sentiremos en la Iglesia el amor del Padre, la fraternidad del Hijo, la santidad del Espíritu Santo. Únete a la familia de Descubriendo el Siglo XXI para celebrar la gracia del Señor. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI, al apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Vengan porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve en la cárcel y me visitaron, enfermo y me fueron a ver, extranjero y me acogieron. Hoy en día damos de comer, beber, acogemos y visitamos cuando nos acercamos a nuestros hermanos presos, enfermos o emigrantes. A través de la radio lo hacemos posible. Ayúdanos a ayudar. Envíenos su donativo a Descubriendo el Siglo XXI. Venga a honrar al Divino Niño Jesús el tercer domingo de cada mes. Tendremos la celebración de la Santa Misa a las 2 de la tarde en la parroquia San Columba, ubicada en el 343 West de la 25 Street en Manhattan. Para mayor información, favor de comunicarse con nuestras oficinas al 212-244-4778, 212-244-4778. Continuamos nuestra tertulia y cambiamos de tercio en estos momentos antes de entrar a dialogar sobre el libro de los libros de Samuel, el profeta. Y es obligado casi conversar y compartir en nuestra tertulia la masacre que acaba de ocurrir en el instituto en la escuela superior de Florida, en que un exalumno mató a 17 personas en un tiroteo. Al menos dentro de lo malo, él no se suicidó. Pero han sido 17 personas, 17 familias heridas de muerte. Esto nos lleva a muchas meditaciones y a muchas reflexiones. En primer lugar, ¿quién ha sido capaz de hacer una cosa de esas? Y cuando van saliendo a flor de piel y a flor de noticias, es un engendro de la naturaleza, como aquel que dice. Es una persona a la cual lo que hace es reflexionar qué tipo de sociedad estamos creando. Supuestamente vivimos en una sociedad que se rige por los valores cristianos, judeocristianos. Pero en la vida de Nicolás Cruz es todo un dolor de cabeza y toda una meditación muy profunda. No se sabe quién fueron sus padres. Los Cruz lo adoptaron, siendo ella la mamá ya mayor. Lo adoptaron a él y a otro hermano biológico. El padrastro murió hace unos años. La mamá murió en noviembre. Él estaba prácticamente solo en esta vida. Lo acogieron unos amigos, pero una de las condiciones que le pusieron era que tenía que tener bajo llave el fusil
con el cual cometió los asesinatos. O sea, una persona que uno se pregunta, Dios santo, ¿qué juventud tenemos en nuestra sociedad? La penúltima, porque cada hora aparecen nuevos datos, parece que estaba afiliado a un grupo de supremacía blanca. En el fondo está denotando que estaba buscando un sentimiento de acogida, alguien que lo aceptara, alguien que lo acogiera. Y Nicolás Cruz, hay muchos más de los que nos imaginamos en nuestra sociedad. Hay muchos más abandonados. Y si no, díganme, ¿qué sociedad permite que se pueda comprar un fusil de asalto con unos simples papeles, teniendo menos de 15 años, mientras que para comprar una cajetilla de tabaco hace falta 21 años? ¿Qué sociedad tenemos en la cual permitimos? Pues miren, los datos nos dicen, cuando empezó el tiroteo la escuela estaba cerca de su jornada académica. El instituto tiene alrededor de 3.200 alumnos. Era una de las más concurridas del condado de Broward, una zona urbana acomodada del área metropolitana de Miami. El presidente Donald Trump reaccionó en Twitter expresando sus condolencias y añadiendo: ningún niño, ni profesor, ni nadie más debería sentirse inseguro en una escuela estadounidense. Miren, lamentablemente esa canción ya la hemos escuchado. Lo mismo repitió el presidente Obama, lo mismo repitió el presidente Bush, lo mismo repitió el presidente Clinton. Según los registros del FBI, desde la masacre de Columbine en 1999 hasta 2016, o sea, en 17 años, se había producido medio centenar de atentados e intentos de atentados con armas de fuego en escuelas de los Estados Unidos, dejando 141 muertos, incluyendo el tiroteo que nos acaba de ver. En el año 2018, que lo que llevamos son mes y medio, o sea, 31 y 15, 46 días, se han registrado 18 incidentes con armas de fuego en centros de enseñanza. Hace poco menos de un año, un tirador, Esteban Santiago Ruiz, mató a 5 personas e hirió a otras 6 en el aeropuerto de Fort Lauderdale, a menos de una hora en carro de la secundaria Stoneman Douglas, donde acaba de ocurrir el asesinato. Ahora todos sorprendidos, ahora todos son medidas, ahora ¿saben qué? Se van a vender más armas, porque hay que asegurarse, por si acaso vienen. O sea, es como decir, hay un fuego, vamos a echar gasolina para apagar el fuego. Y son muchos, vuelvo y les repito, los interrogantes que nos plantea. Primero, como les decía, ¿qué sociedad es la que estamos construyendo? ¿Qué valores de familia estamos construyendo? ¿Qué significa tener un hijo? ¿Qué responsabilidad tiene la de tener un hijo? ¿O lo educamos para que se autofinancie, autoayude? Hasta los 18 años le damos la supervivencia, y a los 18 años que se busque la vida yéndose al ejército, yéndose a la universidad, yéndose a donde sea. Pero ¿qué valores estamos dando? ¿Qué seguridades estamos dando de que nuestros niños, de que el futuro sea un futuro de paz? ¿Con qué tranquilidad un padre envía a su hijo a la escuela sabiendo que es una zona de alto peligro? Es para meditar y es para reflexionar, pero sobre todo, lo más importante, ¿qué valores somos los que estamos brindando a nuestras familias? El valor de la solidaridad, el valor de la amistad, el valor de la vida respetada, el valor de los valores. ¿Qué valores? Una sociedad que se llama cristiana, pero preferimos comprar. ¿Cuántas pistolas se compran? Dígame una cosa. Aunque entre los hispanos no hay tanta abundancia de armas, ¿cuántas armas hay en su casa? ¿Qué atención usted le presta? ¿Qué seguimiento le da usted a su hijo o a su hija que va a la escuela? ¿Cuántas veces ha ido a reunirse con los profesores de sus hijos para saber cómo están? Este muchacho, todos sus compañeros decían, este muchacho va a ser el próximo, si hay un atentado en una escuela va a ser él. O sea, era conocido de todos. ¿Qué resoluciones tenemos que sacar en este año? ¿Qué meditación nos lleva esta situación? ¿Con qué libertad puedo enviar a mis hijos, a sus hijos,
a los hijos de todos enviarlos a la escuela. Zona de alto peligro se han convertido las escuelas. Pero sobre todo, qué sociedad es la, qué valores somos los que estamos dando, que estamos viviendo, porque nadie da lo que no tiene. Estamos viviendo y somos los que estamos dando a las nuevas generaciones. Nos salvaremos o pereceremos con ella, nos recuerda el Concilio Vaticano II en el mensaje a los jóvenes. El país llora, tiene 17 jóvenes menos. Están saliendo también héroes, un maestro en concreto, que por defender a los muchachos fue asesinado, pues le puso como protector entre varios de ellos. Que todos estamos de luto, pero todos debíamos de preguntarnos qué hacemos para que esto sea posible y qué hacemos o qué no hacemos para que no sea posible. Venga a honrar al Divino Niño Jesús el tercer domingo de cada mes. Tendremos la celebración de la Santa Misa a las 2 de la tarde en la parroquia San Columba, ubicada en el 343 West de la 25 Street en Manhattan. Para mayor información, favor de comunicarse con nuestras oficinas al 212-244-4778, 212-244-4778. ¿Cómo voy a entender si no tengo a nadie que me lo explique? Así se lamentaba el administrador de la Reina de Cusa, cuyo testimonio leemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Alentados por este lamento, organizamos cada mes una serie de seminarios y talleres de formación entre nuestra comunidad hispana. Recorreremos y veremos los momentos más importantes de la historia de la fe cristiana, desde su nacimiento en las orillas del lago de Tiberíades a las calles de Nueva York. Para una mayor información, por favor llame a nuestras oficinas al 212-244-4778 o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com en la sección de seminarios y talleres de formación. Continuamos nuestra tertulia de Descubriendo el siglo XXI y vamos a hablar un poco sobre los libros primero y segundo de Samuel. Recuerden que hemos visto ya por encima el Pentateuco. Vimos el otro día el libro de Josué. Vamos a conversar sobre los libros dentro de los históricos, el libro de Samuel. Si uno empieza a leer, son dos libros, al menos es la clasificación tradicional. Si uno empieza a leer el primero y el segundo libro de Samuel y luego sigue con el primero y segundo libro de los Reyes, pues mire, da la impresión de que estamos leyendo una sola obra. Es muy posible que la separación en dos libros divididos a su vez en dos partes muy probablemente obedezca a razones prácticas de facilidad en el manejo de los rollos en los que estaban escritas las copias. Los libros de Samuel, ¿de qué tratan? Eso es lo importante. Que si unos antes, otros después, a cierto punto, miren, es secundario. Lo importante es que cuando le metamos el diente, cuando nos sentemos a leerlos, cuando nos sentemos a meditarlos, sepamos de qué trata. Sabemos que el libro del Génesis es de los orígenes, el libro del Éxodo es la salida y la llegada, la salida de la esclavitud y la llegada a la libertad y a la tierra prometida. El libro del Levítico es el libro de la santidad. El libro de Josué es las primeras escaramuzas y la entrada ya a caballo, como aquel que dice, como el séptimo de caballería, entrando en Canaán. No, en Canaán, después va a ser Israel, después va a ser Judá, después va a ser Palestina, después va a ser, o sea, en la misma tierra con diversos nombres. Entonces el libro de Samuel, los libros de Samuel tratan de los orígenes de la monarquía, en la evolución de la actuación del pueblo de Dios, como de convertirse en un clan familiar, de Abraham a Isaac, de Isaac a Jacob y Esaú, de Jacob a Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Netalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. Y Dámaris se va a convertir en un pueblo que va detrás de Moisés, en un reguerete de gente que van Moisés, Josué, y van legislándose por un grupo de ancianos hasta que se van a convertir en monarquía. Son los orígenes de la monarquía y la narración se va a ir centrando alrededor de unos personajes que aparecen y desaparecen sucesivamente. Los relatos acerca de cada uno de ellos se van uniendo uno con el otro, hasta que desaparece uno y entra en escena el siguiente. Va a haber tres protagonistas en los dos libros de Samuel. Samuel, el rey Saúl y el rey David. De ahí que los libros de Samuel
podríamos dividirlos en varias secciones. El primer Samuel, que abarca 7 capítulos, del capítulo 1 al capítulo 7, verso 5. Ahí se nos presentan 2 versiones del libro, en el libro del profeta. Se nos presenta como profeta a Samuel, y en la otra presentación de Samuel como uno de los jueces. Separando ambas secciones hay un relato de carácter popular acerca de las aventuras, las peripecias que sufrió el Arca de la Alianza al caer en manos de los filisteos. Ya ustedes saben que en un momento dado el pueblo, cuando andaba por el desierto, tenían, una vez hecho el pacto con el Sinaí, el contrato, por así decir, de Dios con el pueblo, en unas tablas de la ley. Esas tablas se van a colocar en unas andas, en un arca, el Arca de la Alianza, que va a ser el gran tesoro que va a acompañar al pueblo de Dios en toda su trayectoria. En un determinado momento, en una batalla contra los filisteos, pierden eso hasta las chancletas, como aquel que dice, y una de las cosas que pierden es el Arca de la Alianza. ¿Qué pasa con ese Arca de la Alianza? Todo lo que, las maldiciones que les trae a los filisteos hasta que terminan devolviéndosela a los judíos. Pues esa primera parte del libro de Samuel va a hablarnos de las características, el relato acerca de las características de los jueces, qué es un juez, cómo va a actuar, etcétera, y la presencia del Arca de la Alianza. La segunda parte, ¿de qué nos va a hablar? La segunda parte es abarca 7 capítulos. O sea, los 7 primeros capítulos, 2 tradiciones. Una, Samuel como profeta, y la otra, Samuel que actúa con características a las de los jueces. Entre ambas presentaciones, Samuel profeta, Samuel juez, hay un relato de carácter popular acerca de las distintas aventuras o peripecias que sufrió el Arca de la Alianza al caer en manos de los filisteos. Eso es la primera parte, los primeros 7 capítulos. Los segundos capítulos, prácticamente otros 7 capítulos, del capítulo 8 al 15, en esta sección se recogen 2 tradiciones distintas también. En una de ellas se expone que Samuel unge espontáneamente a Saúl tras un encuentro fortuito cuando éste iba buscando las burras que se le habían perdido a su padre. En la otra tradición, es el pueblo quien le pide a Samuel y accede en contra de su voluntad, a ungir a Saúl. Saúl al principio cuenta con el apoyo de Dios y del pueblo, pero ¿qué ocurre? Que al final termina también rechazado. Las razones para el rechazo son distintas. Primero, no haber esperado a Samuel para ofrecer un sacrificio. Segundo, haber perdonado la vida a un rey vencido. Tercero, haberse reservado parte del botín de guerra sin entregarlo a quien debía de entregarlo. O sea, como ven, son historias de celos, de aventuras, como la vida misma. Saúl, que es ungido por Samuel cuando no debía, el pueblo lo pide y Samuel accede en contra de su voluntad, etcétera. La tercera parte entra ya otro personaje. O sea, la primera parte, Samuel, él es él. Segunda parte, Samuel y Saúl. Tercera parte, Saúl y el otro gran protagonista que va a ocupar de aquí en adelante un lugar muy importante en la Sagrada Escritura, que es David. Abarca desde el primer libro de Samuel, capítulo 16, hasta el segundo libro de Samuel, capítulo 1. O sea, varios capítulos entran ambos libros. También en esta sección abundan pues esos los duplicados de cosas. O sea, uno empieza a leer y dice, pero si esto ya está repetido. ¿Por qué? Pues por una razón una de las muchas razones. No olvidemos una cosa, un dato muy importante. El texto escrito es consecuencia de una serie de tradiciones orales recopiladas en varios. O sea, el hecho era de esta forma. Ocurría un hecho, un acontecimiento. Saúl es bendecido por Samuel. Eso impactó a los testigos. Nadie lo puso por escrito, pero fue quedando en la memoria de los que estaban presentes. De allí se va extendiendo a las diversas comunidades. Yo he visto, yo he oído, yo he seguido este acontecimiento, me han contado, me han narrado.
Alguien, pensemos eso, que no había periódicos, no había radio, no había televisión, era Radio Bemba, Radio Bochinche, Radio Chisme la que iba transmitiendo todas aquellas cosas. El hecho explosivo, el hecho en sí, como es como una gran explosión, que un volcán que explota y va cayendo la lava y el polvo y las cenizas. Después hay que ir recogiendo esas cenizas, ese polvo, y después se van guardando o se van utilizando para lo que sea. El hecho, la memoria en las pequeñas comunidades, la recopilación. Entonces el escritor, el que pone por escrito, conoce una tradición, conoce otra tradición, conoce otra tradición, para que no se pierdan, las pone todas juntas y las escribe. A él no le importa ni le interesa que se esté repitiendo. Está poniendo tradiciones orales, está poniendo tradiciones ya ocurridas. Claro, cuando nosotros lo leemos 3.000, 2.000, 3.000 años después, tenemos ya la lectura crítica. Dice, espérate, si aquí esto está repetido. Bueno, pues está repetido. ¿Cuál es el problema? O sea, hay que pensar una cosa muy importante. Los libros de la Biblia, los libros de la biblioteca, no fueron un departamento de teólogos o de escritores que se sentaron a escuchar y a poner por escrito. No. Quitémonos de la mente los consejos editoriales de cómo se escriben los libros hoy en día, de cómo se narran las noticias en televisión, en radio, en internet, en los medios. No. Que se comprueba todo, se escribe todo, se corrobora todo, a ver cuáles son las fuentes alternativas, de dónde se sacan los datos, etcétera. No. Ellos simplemente, en un determinado momento, todas las tradiciones orales, todas las que conocían en el momento del escritor sagrado, las puso por escrito. Y muchas veces incongruentes algunas cosas. Pero las fue poniendo por escrito. Y ¿por qué? Porque lo que se pretendía era guardar con las nuevas tecnologías. Pensemos que la escritura viene siendo una nueva tecnología para transmitir mensajes. Antes se transmitían de boca en boca. Antes eran los testigos de ese hecho puntual los que conocían ese acontecimiento. Que Moisés haya visto la zarza ardiendo, el único testigo era él. Y por tanto él le impresionó. A alguien se lo contaría. Ese alguien se lo siguió contando. Eso se fue extendiendo. Cuando ya hubo métodos para ponerlo por escrito, con nuevas tecnologías, era la forma de guardar la memoria, de guardar el conocimiento, de guardar para la posteridad lo que Dios había hecho, lo que Dios había dicho, lo que Dios había ordenado. Nosotros lo leemos 2.000, 3.000, 4.000 años después y podemos tener ya con el pozo de los tiempos de la historia y con la lectura crítica y las herramientas de estudio de los escritos, podemos entonces poder hacer diferencias. Este relato se parece a este relato es similar, este relato es antes, este relato es después, etc. Saúl y David, Samuel y David, todo viene ahí medio mezclado, medio como si fuera una mogolla, como aquel que dice. En esta sección, el conocimiento de ambos en un caso se deriva de la entrada de David al servicio de Saúl como músico y en otro de la lucha entre David y Goliat. Saúl conoce a David, punto, una cosa que no es nada extraño. ¿Cómo lo conoce? Pues según una tradición era músico y danzaba, y es más se llega a decir de David que es el compositor de gran parte del libro de los Salmos. Igual, miren, hay historias que han pasado a la historia, valga la redundancia, sin gran base científica. Se ha dicho siempre que el Pentateuco lo escribió Moisés, que los libros de la sabiduría los escribió Salomón y que los salmos los escribió David. Si non è vero è ben trovato, dicen los italianos. Sí, y así se ha transmitido. Y probablemente David ni sabía leer ni escribir, probablemente. Porque ¿de qué era David? Un pastor de ovejas.
Hoy en día un pastor de ovejas es un trabajo digno como cualquier otro, y pueden llevarse esto a su tableta para escribir, pero en aquella época David, cuidando ovejas, cuidando cabras, lo más que sabía, y era un gran experto, era tirar piedras. Tal es así que le rompe la crisma, le da una pedrada a Goliat se cae y él va y le rebaña la cabeza. Entonces ahí donde vienen los celos de Saúl contra David. Y Saúl intenta en 2 ocasiones limpiarle el pico, limpiarle la cabeza a David. En el primero y en el primer libro de Samuel aparece en el capítulo 18 y capítulo 19. Y también 2 veces se constata la popularidad de David. Asimismo, en 2 ocasiones se le promete casarlo con la hija de Saúl. Lo traicionan a David 2 veces, y en otras tantas perdona la vida a Saúl. Y por último, en 2 oportunidades se refugia en la casa de un príncipe filisteo de Gat. O sea, la vida de David, las relaciones de Saúl y de David son tormentosas, son de peleas, son como la vida misma. No hay que darle mucha vuelta de hoja. En la 4ª parte ya se nos presenta a David rey. Ya el libro 2 de Samuel, capítulo 2, hasta el capítulo 20. Y aquí se puede apreciar en el libro 2 de Samuel, cuando habla del David rey, en cambio el estilo con respecto a las secciones anteriores. Hay una mayor coherencia, en ella se narra la consagración de David como rey de Judá en el Hebrón, y a continuación las diversas luchas e intrigas que se producen hasta que termina por ser aceptado como rey de Israel. Y todo ello tras la muerte del hijo de Saúl, Isbaal. Ahora, también es la parte más sabrosa, por así decir, la parte más davidiana, valga la palabra, en la que ya nos habla de las grandezas y de las miserias de David. Una de las miserias es precisamente la recriminación por parte de Natán del adulterio con Betsabé. La historia es conocida. David crea la capital, pone la capitalidad del pueblo de Dios en Jerusalén, contrata militares para luchar contra los amonitas. Los amonitas son los habitantes de la ciudad de Amón. La ciudad de Amón sí existe hoy en día y se llama la ciudad de Amán, la capital de Jordania, que por cierto el finales de mes, pues probablemente el próximo, no sé la fecha exacta, pero si no es el próximo, el siguiente programa de la tertulia lo vamos a grabar en Amán, en la ciudad de los amonitas, porque si Dios permite, este domingo 18 salimos el grupo a Tierra Santa, donde visitaremos Israel y Jordania, y entre las ciudades que vamos a visitar va a estar Amán, la capital de los amonitas, que cuando David trató de conquistarla tuvo que contratar militares a sueldo, mercenarios. Y uno de los grupos que eran muy queridos como soldados mercenarios eran los hititas. Y había un gran general, Urías, hitita, que tenía una esposa guapa, una esposa elegante, una esposa pues como él se merecía. Y mientras tanto pues se la dejó, mientras estaba en combate se quedó como rehén o como invitada del rey David. El rey David se enamoró de ella, se acostó con ella, la dejó embarazada, y David, para salir del paso, pues mandó a buscar a Urías para que se acostara con ella, para que hiciera el amor con ella y tuviera el hijo, y entonces el hijo iba a ser de Urías, pero Urías no la tocó ni un pelo. Y entonces ante el problema pues había que matarlo, porque si no se iba a formar la de un salpafuera entre la mujer que había sido adúltera, quien había puesto los cuernos. O sea, no era políticamente correcto actuar de esa manera. Entonces pues se limpia las manos, muere en acción, muere en combate, daños colaterales. Pero Natán, el profeta Natán, le saca los trapitos sucios a David. Y David se arrepiente. Y es cuando, según la tradición, compone
el famoso Salmo 50, misericordia, Dios mío, el Salmo del arrepentimiento por excelencia. Todo esto, viene a cuento, todo está narrado en el segundo libro de Samuel, la vida y milagros de David y el castigo que recibe. Dentro de su familia se producen hechos escandalosos. Amnón viola a su hermana Tamar y es asesinado por Absalón. Posteriormente se sublevará contra su padre y perecerá. O sea, enredos de familia y enredos de trono y enredos de corte. Creo que lo han llevado al cine, pero lo interesante es leerlo y saber leer en estos hechos el hilo de la historia y el hilo de la historia religiosa. ¿Qué es lo que Dios está diciéndonos con todo esto? Cómo Dios actúa con seres humanos iguales que usted y que yo. David no era ni mejor ni peor de lo que somos usted y yo, capaz de grandes heroicidades y capaz de grandes vergüenzas, igual que usted y que yo. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se siente en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Venga a honrar al Divino Niño Jesús el tercer domingo de cada mes. Tendremos la celebración de la Santa Misa a las 2 de la tarde en la parroquia San Columba, ubicada en el 343 West de la 25 Street en Manhattan. Para mayor información, favor de comunicarse con nuestras oficinas al 212-244-4778, 212-244-4778. ¿Sabías qué significa la palabra cruz? ¿O la palabra Pascua? ¿O la palabra concilio? Pues bien, podrás encontrar las respuestas a estas preguntas y a 313 más en el libro ¿Sabías qué?, escrito por el padre Tomás del Valle. En dicho libro se recogen las preguntas e inquietudes que los oyentes del programa La Tertulia han ido haciendo en el programa a lo largo de los años. No deje de comprar este libro, que le ayudará en las dudas y reflexiones. Comprándolo ayuda para que La Tertulia del siglo XXI siga manteniéndose en el aire. Para comprar o pedir, llame o escriba a nuestras oficinas. Descubriendo el siglo XXI, 212-244-4778 o encárguelo por email radiosiglo21@aol.com. Continuamos nuestra tertulia y quiero recordarles varias cosas. En primer lugar, este sábado tenemos el seminario en la parroquia San Columba, en la calle 25, entre 8ª y 9ª avenidas. Ya los que son asiduos participantes lo saben, pero se los recordamos. En segundo lugar, este domingo es tercer domingo de mes, el tercer domingo de febrero, y es la misa en honor del Divino Niño. No se preocupen que la misa se va a llevar a cabo en la parroquia de San Columba. Y tercer lugar, salimos para Tierra Santa ahora el domingo y regresamos el 3 de marzo. Pero el próximo viaje a Tierra Santa, a petición popular, porque había varias personas que querían ir pero les confligía con el horario escolar, saldremos el 29 de junio y regresando el 11 de julio. Vamos a hacer el mismo trayecto, tiene el mismo precio, las condiciones y el trayecto a seguir lo pueden mirar en la página de internet descubriendoelsiglo21.com, la sección de viajes. Y también acuérdense de echarnos una manita, no digo al cuello, porque los necesitamos. Hagan una oración por nosotros. Antes de nada, en la misa que celebraremos, si Dios permite, en el cenáculo, el lugar que nos recuerda la Eucaristía, va a tener como intención las intenciones de todos los oyentes de la tertulia de Descubriendo el siglo XXI.
Vamos a ser sus ojos, sus oídos, sus pensamientos en Tierra Santa. Visitaremos por los lugares fundamentales de nuestra fe. Jerusalén, la gran ciudad de Jerusalén. Miren, Jerusalén es una ciudad que encandila, que atrae, que tiene magia. Hay ciudades en el mundo que uno pisa el primer paso y sale corriendo. Ciudades frías, secas, que destrozan, que amagan y que huelen a muerte. Sin embargo, hay ciudades encantadoras que uno no sabe definir. Jerusalén es una ciudad pequeña, una ciudad, sobre todo la parte vieja de Jerusalén, es una ciudad de olores, de sabores, de miradas turbias, pero tiene un algo. Yo les digo con toda honestidad, lo he dicho, si a mí me ofrecen un trabajo en Jerusalén, dejo todos mis libros y dejo todas mis cosas y me largo para allá. Yo sé que eso no se va a dar, pero you never know, es como la lotería, you never know. Si uno no juega, no sabe. Le doy la razón a eso, dice el Talmud de Babilonia. Cuando Dios creó el mundo hizo 10 medidas de belleza. 9 se las dio a Jerusalén y la 1 al resto del mundo. Porque, como les repito, tiene su encanto, tiene su tragedia, tiene su olor, tiene su sabor, tiene su vida. Y eso hay que experimentarlo, al menos una vez en la vida. Y les aseguro que una vez que hayan recorrido la Tierra Santa, van a leer la Biblia de otra manera. Van a ponerle imagen al huerto de los olivos. Van a ponerle imagen al desierto de Judá. Van a ponerle imagen a las aceitunas del huerto de los olivos. Van a ponerle imagen al lago de Tiberíades. Van a ponerle imagen y van a comer el pan y los peces que se comían en tiempo de Jesús. Ya les digo, hay que estar enamorado de una ciudad como Jerusalén para poderla entender. Pero bueno, vamos a seguir, que nos falta todavía. De hecho, antes de despedirnos, tengo una carta de un querido preso de Puerto Rico. Se la leo ahorita. Vamos a terminar el segundo libro de Samuel, la última parte, el epílogo, son 3 capítulos. Son 6 textos diversos. El primero se refiere a la ejecución de los descendientes de Saúl en Gabaón. A continuación, una lista de hazañas de David frente a los filisteos. Y se recoge un canto de acción de gracias atribuido a David que coincide con el Salmo 18. Sigue un oráculo acerca de David y una lista de paladines de David. Y por último se narra la construcción de un altar en el futuro emplazamiento del templo después de la peste con la que Dios castigó a David por haber realizado un empadronamiento del pueblo. Ahora, estos libros van a recoger las tradiciones acerca de los orígenes de la monarquía de Israel. Eso cuando definamos, como les decía antes, Génesis, orígenes; Levítico, santidad; Éxodo, libertad; Números, censo; Deuteronomio, últimas leyes; Josué, la entrada a la tierra prometida; Samuel, la monarquía en Israel. La crítica histórica de los libros de Samuel, junto con los hallazgos arqueológicos, nos permiten realizar un retrato de la época histórica en la que se sitúan las narraciones que aparecen en estos libros. Lamentablemente, pues no se ha encontrado documentación extrabíblica que ofrezca su versión de los acontecimientos narrados en ellos, pero lo que hay permite reconstruir con objetividad algo que se ajusta. Porque miren, ocurre una cosa: podemos encontrarnos en la Biblia narraciones muy hermosas, muy bonitas, muy alucinantes, eso, pero pueden ser invenciones. Entonces se suele acudir a documentos históricos paralelos que nos narren que eso ocurrió o no ocurrió o algo parecido. Por ejemplo, la salvación de Moisés que lo meten en una barquita, en una cajita, le echan en el Nilo, se lo encuentra la hermana o la hija del faraón, una relativa del faraón. Todo eso aparece también en la literatura sumeria. Sargón II, el gran rey sumerio, se sobrevive era un género literario muy común
Para los grandes héroes habían tenido humildes nacimientos y habían salvado de una forma distinta para demostrar la bendición de Dios. Bueno, ahora, se han encontrado muy pocos documentos extrabíblicos, o sea, fuera de la Biblia, que hablen de esto. No quita que aparezcan y no quitan que en algún momento dado se puedan encontrar. Con lo que permite reconstruir hasta ahora se ajusta bastante a la ambientación de los relatos. Ahora, ¿cuál es el sentido teológico de estos dos libros? En esta historia vemos a personas al servicio del designio salvador de Dios, reyes, profetas, y a pesar de la gran dignidad del rey, hijo de Dios, nunca es divinizado como en Egipto o en otros pueblos de Oriente. O sea, en Egipto, en Siria, o sea, en Babilonia, en Persia, etc., el rey era cuasi Dios. No ocurre eso en Israel. Para Israel le tienen bien claro: Yahvé es Yahvé, Dios es Dios y el rey es el rey. Punto. Son dos roles totalmente distintos. El uno no suplanta al otro. A pesar de la rica personalidad humana y gran sentido religioso de David, en ningún momento está idealizado, no es un héroe intocable. Eso se ve en sus miserias. Es la realidad humana. Un hombre que es capaz de componer los grandes salmos, de dar el sentido más grande en toda su historia de Israel. En los 5.000 años de historia nunca había tenido tanto poder en Israel. Sin embargo, es un sinvergüenza. Le pone los cuernos a sus amigos, los mata. O sea, la parte humana también cuenta. El oráculo de Natán con sus perspectivas mesiánicas, así como la idea de Jerusalén con el arca como la ciudad del Señor, son algunas de las ideas que aporta este libro. Estos libros en realidad. Ahora, ¿qué significan estos libros en la fe de la Iglesia? La clarificación mesiánica como descendencia de David, así como la singularidad de su reino, preparan a Jesús como hijo de David y rey del reino de Dios. O sea, todo eso que después se va a cantar, se va a alabar, se va a decir, bendito el que nombre el hijo de David, etc. ¿Dónde es David? David aparece en los dos libros de Samuel. O sea, esa conexión, el rey de Israel, bendito el que viene en nombre del Señor, que se canta el domingo de Ramos. Toda esa conexión con David viene del libro de los Salmos. La figura de David ha sido muy usada en la predicación cristiana. Pastor, lucha contra el mal, arrepentimiento. Y luego se destaca la idea de la Nueva Jerusalén que presenta el libro. Ciertamente el personaje teológicamente más destacado, podríamos decir, el libro de Samuel, David. O sea, la trilogía Samuel, Saúl, David va a ser la trilogía que va a marcar estos dos libros, el primero y segundo de Samuel. Pero la gran figura que va a arrancar de aquí en adelante, la referencia, va a ser David. Fíjense que son figuras: Abraham, Jacob, Moisés, David. Va a haber más personajes, pero van a ir siendo iconos importantes a lo largo de los libros. Va a haber jueces, va a haber otros reyes, va a Samuel, Saúl, etc. Pero el icono importante va a ser David. Y se introduce en los libros de Samuel. Y como les prometía, les leo una carta que nos ha llegado de un preso. Querido Padre Tomás, espero que esté todo muy bien. Le envío mis bendiciones y deseos de salud. Le cuento que hace mucho no sé de usted, pues la emisora 810 AM no está en funciones. Está escribiendo desde Puerto Rico. Aunque hay 2 emisoras católicas más en FM, no he escuchado que hayan transmitido su programa. Le cuento que tras la situación de la tormenta María nos movieron a todos al estado de Mississippi. Estuvimos en Yazoo, en un complejo carcelario de máxima seguridad. Fue triste, pues no pudimos tener nuestras pertenencias allá. Por eso no pude tener su dirección y escribirle. Fue penoso el no poder tener ni una misa en tanto tiempo. Pero siempre lo tuve a usted en mi mente. Ya estoy de nuevo acá en Puerto Rico, pero extraño su programa los domingos. Espero que cuando me muevan a Florida pueda encontrar una emisora que transmita su programa. Ya firmé unos 10 años, así que estaré una década aquí, tratando de estudiar y trabajar en este sistema opresor.
Así a mi salida tendré un dinerito ahorrado para empezar algún negocio. Es difícil conseguir trabajo después que sales de prisión, a menos que seas un político corrupto y otros políticos te den un contratito de asesor de algo, pero yo no estoy en esas. Mi jefa, la arqueóloga, se piensa retirar en 2 años, así que no puedo contar con ella. Mi esperanza está puesta en Dios, que sé que abrirá puertas para mí. Mientras tanto escribo canciones y pienso en el futuro. Le cuento que estoy leyendo un libro, Padre Arsenio. Qué libro tan interesante y qué hombre de Dios tan especial. En ocasiones que leo el libro me parece escuchar su voz, como si uniera una conexión entre él y usted. O es que imagino alguna similitud, no sé, pero es tremendo libro. Me ha ayudado a centrarme más y a orar con más fe. Bueno, amigo Tomás, espero que su vida sea de mucha dicha. Le envío mi bendición a usted y a todos. Heli. O sea, un saludo, aunque no nos escuche, pero con él va el saludo a todos nuestros presos. Y nada más, ya el tiempo se nos acaba. Hasta el próximo programa, si Dios quiere. El próximo programa conectaremos desde Israel, creo que desde la Galilea. Mientras tanto, un saludo, un abrazo, una bendición. Que Dios me los bendiga a todos. Señor, nuestros hermanos a los que tú amas están encarcelados. Ten compasión de todos los presos y socórrelos. Si es posible, que sea llevadero para ellos este cáliz. Pero no se haga nuestra voluntad sino la tuya. Haznos sensibles a las necesidades de nuestros hermanos encarcelados y haznos comprensivos con sus limitaciones. Ayúdanos a hacerle más llevadera la sentencia. Señor, a los que amas están encarcelados. Toda su familia está también sufriendo. Haz que nunca pierdan la confianza y la esperanza en ti. Amén. Hasta el próximo jueves, si Dios quiere. Que Dios les bendiga. Ha escuchado el programa La Tertulia. Si desea copia de este programa, comuníquese con nuestras oficinas al 212-244-4778. Se sugiere un donativo para gastos de envío.